Bien, antes de comenzar, vamos a poner esta enseñanza, este taller, esta charla de Padre de Corazón en las manos de Dios. Si me acompañan, vamos a bajar nuestras cabecitas y vamos a poner este mensaje en las manos de Dios. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí hoy ante tu presencia. Sabemos que te encuentras entre nosotros. Tu palabra dice que donde dos o más estén reunidos en tu nombre, allí tú estarás. Sabemos que te encuentras entre nosotros. Te pido, Padre amado, que llenes de sabiduría divina, de sabiduría del cielo, a todos los hermanos y hermanas aquí presentes esta noche. Y que abra sus corazones y los llenes de gozo y de paz. Esa paz que solamente tú sabes dar y que siembres la semilla de este mensaje en cada corazón para que sirva de enseñanza y de beneficio para todo el que le escuche, su familia y todos los que le rodean. Que este mensaje germine en cada corazón. Te pido, Padre amado, que los exhortes y los animes a poner en práctica las enseñanzas que van a recibir a través de estas charlas de Padre de Corazón y que lleven la misma hasta los confines de la tierra. Tu palabra luz en la tiniebla. Permítenos llevar esa luz a quien la necesite. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. El tema de hoy, estamos hablando del compromiso. Vamos a ver cuán importante es esto. También dentro de ese compromiso, vamos a estar hablando de cómo afecta la ausencia de un padre o una madre dentro de la familia, en nuestra comunidad, en nuestro país. Y empezamos con este versículo, si quiere apuntarlo para que luego lo pueda reflexionar con sus hijos, con sus hijas, con su esposo o esposa. Y dice así en Malaquías 4:6. Malaquías 4:6 dice, y leemos siempre la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La función del padre está siendo afectada en nuestra sociedad y en nuestra cultura. Muchos de los hombres y mujeres no ven o entienden el valor significativo que tiene ser padre. El evangelista Billy Graham dijo estas palabras: un buen padre es uno de los patrimonios más valiosos en nuestra sociedad. Sin embargo, es uno de los más valiosos, más olvidado, menos apreciado y desapercibidos. Hablemos un momento del Día de las Madres, digamos, en Durán. Todas las calles están llenas vendiendo flores, vendiendo peluches. Cuando van a la iglesia, el culto o el servicio que ofrecen es uno especial. Las alabanzas y los cánticos ese día son muy bonitos. El mensaje del pastor o el sacerdote es uno impresionante. Luego del servicio o del culto o de la misa, según en la religión que usted practique, hay tal vez un almuerzo para el Día de las Madres, le otorgan una rosa a cada una. Todo es celebración. Pero llegó el Día de los Padres en Durán, en Guayaquil y en muchos sitios. Ni un peluche se ve por la calle. No se ve nada. Todo tranquilo. Es un día más. Llega a su iglesia y todo normalito. Y tal vez cuando el pastor esté anunciando las actividades de la semana, viene la hermanita y le dice, pastor,
recuérdese que es el Día de las Madres. Y él dice, y antes que se me olvide, feliz Día de las Madres. Y yo le pregunto a ustedes, y lo podemos comentar luego de la enseñanza, ¿qué está pasando? Donde ya la figura del padre dentro de la familia ya no tiene la importancia de antes. ¿Qué está sucediendo, papá y mamá, abuelo y abuela, que me están escuchando? Que no estamos preparando a nuestros hijos varones y nuestras hijas para que en un futuro se conviertan en el papá o la mamá que Dios quiere que ellos sean. O tal vez hay muchas mujeres que han sido traumatizadas en relaciones con hombres en el matrimonio. Y tal vez silenciosamente están afectando la imagen paterna de ese hombre ante sus hijos, hablándole cosas que no tienen que hablar frente a ellos. No que si él me hizo esto, que si él me hizo lo otro, que él me trató así, que nos de... Todo eso afecta psicológicamente y espiritualmente a nuestros hijos. En Estados Unidos, en el último censo de los Estados Unidos, aparecen que hay 20,000 millones de niños sin un padre presente en su hogar. 20 millones de niños sin un padre en el hogar. Y esto es algo que afecta a nuestra sociedad. Esto es algo que afecta a la familia. Es como si sacáramos a toda la población del Ecuador de aquí y esos niños que habrían aquí. Por ejemplo, en Puerto Rico, de donde yo soy original, viven 3.5 millones de puertorriqueños. Y el 42% de esos hogares en Puerto Rico no tienen un padre presente. Ecuador tiene el 57.6% de los hogares en Ecuador no tienen un padre presente. Si vamos tan cerca como Chile, es el 50%, Colombia el 51%, México el 53%. La problemática es significativa y lo podemos ver esta noche. De la gran mayoría de las personas que están conectadas en este momento, que son 103, el 98% son mujeres. Me hago entender. O sea, que la problemática está vigente en nuestro país y en otros países. Pero ¿cómo afecta la ausencia de un padre en la familia? El 85% de los niños que presentan desórdenes de conducta provienen de un hogar que no tienen un padre presente. Y cuando yo digo un padre ausente, me refiero el papá que se fue y abandonó su hogar y su familia, o el que está no funciona según el plan divino de Dios. ¿Estamos claros? 85% de los niños presentan desórdenes de conducta. El 71% de los jóvenes que abandonan la escuela provienen de un hogar sin un padre presente. Estamos hablando de dos cosas importantes: conducta y educación. Antes de la pandemia, en Ecuador habían 2 millones de personas sin empleo. Luego de la pandemia, se dice que hay unos 6 millones de personas sin empleo. Si nuestros hijos tienen problemas de conducta, si nuestros hijos tienen problemas de educación, ¿cuál va a ser el futuro de esos niños? Bueno, no tenemos que ir tan lejos. Ya hoy en día, usted prende TC Televisión
¿Y qué es lo que usted ve ahí? El 99% de las noticias son sicariatos, muertes, asesinatos, maltrato intrafamiliar, malversación de fondos y para que el pueblo se entretenga, fútbol. Usted puede apagar el televisor hoy, lo prende 3 semanas después, son las mismas noticias. Me hago entender. Ya hoy en día, niños de 12 años son sicarios en las calles de nuestro país. 12 años. Hoy en día, niñas de 12 y 13 años ya son mamás. Me hago entender. El 71% de los jóvenes en las cárceles de Ecuador provienen de un hogar que no tuvieron un padre presente. Yo visito la cárcel de La Roca todos los lunes a las 9 de la mañana. Y frente a mí hay 100 reclusos, los cuales reciben estos talleres y estas charlas. Y es muy cómico y gracioso la primera vez que yo fui allí. Me quitaron todos mis celulares, me quitaron el maletín, me quitaron todo. Y cuando termino de orar frente a esos 100 reclusos y levanto mi vista, todos tenían celulares tomándome fotos y tomándome video. Y algunos celulares eran mejores que los míos. Me hago entender cómo está la situación. Y lo más asombroso es que cuando llegué a mi casa, recibí las fotos, recibí los videos y yo a nadie le di mi número de celular. Quien me dio permiso para entrar a la cárcel no fueron las autoridades que están a cargo de la cárcel. Fue la persona que estaba a cargo de esa institución, de esos presos, el líder del cartel. ¿Me hago entender? Así que esas son cosas que tenemos que tener en mente. El 75% de los jóvenes en los centros de rehabilitación de droga son hijos que no tuvieron un padre presente en su hogar. Padres y madres que me están escuchando, te hago nuevamente esta pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú abrazaste a tu hija y abrazaste a tu hijo y le dijiste, te amo? Vuelvo y la repito. Hoy en la mañana. Bien. ¿Cuándo fue la última? ¿Y por qué te pregunto esto? Cuando salía de clase, mi niña. Bien. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque si tú quieres marcar la vida de tus hijos, si tú quieres que tus hijos sean diferentes, abrázalos todos los días y diles que los ama. Dile, príncipe, princesa, venga acá. Yo te amo. Para mí tú eres importante. Tú vales para mí. Tú eres importante. Eso es importante hacerlo. ¿Por qué? He tenido hombres en talleres de padres de corazón, por ejemplo, en Quito, que vinieron 2 hombres grandes y fuertes. Me dice, pastor, tengo un problema. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué habré hecho? Me dice, yo tengo un problema. Yo no le puedo decir a mis hijos que los amo. Y yo dije, pero ¿cómo va a ser posible? Son tus hijos, sangre de tu sangre. Y el que venía atrás me dice, y lo mío es peor. Y dije, bueno, cuéntame. Sí, pastor, yo no le puedo decir a mis hijos que los amo, porque en mi hogar, cuando yo era niño y adolescente, mi papá nunca y mi mamá nunca me dijeron que me amaban. Me humillaban, me pegaban, me maltrataban, no cubrían mis necesidades, nunca me consolaron. Era como un 0 a la izquierda. Por eso yo no puedo dar de lo que yo nunca recibí. Me hago entender. El otro me dice, lo mío es peor. Yo soy el producto de una violación.
Mi mamá me odia porque soy el bebé que nació de esa violación. Mi papá no lo conozco porque fue el violador. Yo no le puedo dar a mis hijos y decirles que los amo porque yo nunca he recibido eso en mi vida y en mi corazón. Yo les dije, bueno, siéntense y luego del taller volvemos a hablar. Se finalizó el taller y vinieron nuevamente y me dijeron, pastor, ahora entendemos que tenemos un padre que nos ama, que tenemos un padre que nos cuida, que tenemos un padre que nos protege, que nos da salud, que nos prospera y está para nosotros con un amor incondicional. Y ese se llama nuestro Padre Celestial. ¿Me hago entender? ¿Usted quiere hijos amorosos? Sea un papá amoroso. Si usted está siempre con la cara de limón para que sus hijos no lo molesten, hay papás que tienen una cara de limón que tú no te atreves a acercártele porque te crees que te muerden. Prepárese para exprimir muchos limoncitos, porque sus hijos y sus hijas tendrán su misma cara de limón. ¿Saben por qué? Porque nuestros hijos aprenden de nosotros. Están con nosotros desde pequeños hasta que son jóvenes adultos. Y nosotros los padres somos el testimonio vivo de cómo ellos van a ser en un futuro. Te hago otra pregunta y me la contestas al final del taller. ¿Cómo eran tu papá contigo? ¿Cómo era tu papá contigo, papá y mamá, que me estás viendo? ¿Cómo era? ¿Era un papá amoroso? ¿Era un papá que te enseñó a orar? ¿Era un papá que te leía la Biblia? ¿O era un papá pegador, intransigente, inflexible, que trataba a tu mamá con palabras que no podemos decir aquí? Que llegaba a las 2 de la mañana oliendo a otra mujer, que se pasaba bebiendo o en vicios. ¿Cómo era tu papá contigo? Es importante que lo pensemos. ¿Saben por qué? Los estudios muestran que el 90% de cómo era su papá con usted, usted va a ser papá hoy en día. Es el único ejemplo que usted tiene frente a usted. El otro 10% son los que dicen, no, yo no voy a ser como mi papá. Yo no voy a ser igual que él. Yo me voy a discipular. Yo voy a capacitarme para ser el papá que Dios quiere que yo sea. Me hago entender. Es importante que tengamos eso en mente. Les voy a leer un testimonio de una joven en La Habana, Cuba, que se acercó a mí después que terminó el taller. Y me dice, pastor, cuando yo tenía 3 años, mi papá me abandonó en mi casa y nunca se ocupó de mí. No tuve relación con él. Ni siquiera puedo decirle que lo quiero. Es imposible. Lo conozco, pero me pasa por el lado, ni me mira. No me reconoce como su hija. Sin embargo, hace poco vino a relacionarse conmigo. No espero nada de mi papá. Nunca ha estado en mi vida. Ha influenciado en nada. Sabía que existía. Era mi padre por genética. ¿Sabían que hay papás por genética? Ponen los 23 cromosomas y desaparecen de la vida de sus hijos. Desde bien pequeña, dice ella, me abandonó. Y aquí está la palabra clave. Nunca me dio amor. Mi abuelo ocupó su lugar. Estamos yendo
o formando matrimonios por emociones, por atracción física. Ay, porque él tiene una voz de un locutor de telenovela. Es como un galán. Y ella es Miss Universo en persona. Se casan y ¿qué pasa? El tiempo empieza a pasar y las canas salen, las arruguitas también, todo se cae y el que tiene dinero vuelve y se lo levanta, pero vuelve y se cae porque todavía no tenemos un cuerpo glorificado. Y entonces, ¿qué unió el matrimonio? La belleza. Y cuando la belleza de uno y del otro se va extinguiendo, también el matrimonio. Él empieza a buscar en el Facebook o Instagram su próxima Miss Universo y ella empieza a buscar también su próximo galán de telenovela. Estamos formando matrimonios por conveniencia, por el mero hecho de tener un hombre o una mujer al lado. Ah, es que tengo ya 34 años, ya se me está pasando el tren y agarra el primero que pasa por la calle. Por presiones sociales. Sí, porque la sociedad es así. Y oye, ¿y cuando tú te casas? Y tú piensas tener hijos, ya se te está pasando el tiempo. Usted no tenga apuro en buscar al hombre o la mujer de su vida. O el hombre o la mujer idónea que Dios te va a enviar. Recuerda, tú no te casas con una persona. Tú te casas con el carácter de una persona. Estamos yendo al matrimonio con esto en la mente. Estamos en la iglesia, la novia va entrando con su papá del brazo, la música, las flores, el galán está esperando en el altar con su padrino y ella está pensando, bueno, si no funciona, me divorcio. Y allá en el altar él está diciendo, si no funciona, me divorcio. Papá y mamá, abuelo y abuela que están conectados esta noche, explíquenle a sus hijos y a sus nietos que al matrimonio no se va con esa mentalidad de que si no funciona, me divorcio. El matrimonio es para toda la vida. Me hago entender. Si usted, su hija o su hijo, explíquele, tienes en la mente eso cuando vas caminando hacia el altar, date la vuelta y sal de la iglesia. O discúlpate, hombre, y sal de la iglesia. Porque tú no puedes ir al matrimonio ya pensando que vas a fracasar. Estamos yendo al matrimonio en yugos desiguales. El último caso que recibí en Estados Unidos, ella cristiana, él musulmán. Con decir musulmán ya todo el mundo dice, uy. Y yo me senté con ella y le dije, hija mía, ¿sabes que en la palabra de Dios dice que no te cases en yugos desiguales? Jesucristo te está diciendo con una bandera, no te cases. Pero aquí viene la famosa frase, pastor, no se preocupe, yo lo cambio. Mentira del diablo. Nadie cambia a nadie. El único que cambia a una persona cuando lo aceptas en tu corazón se llama Jesucristo de Nazaret. Nadie cambia a nadie. Hay pastores que debe más que los fines de semana y cuando se case contigo va a beber todos los días. Hay pastor, es que él le grita a la mamá en la casa y cuando se case contigo te va a gritar más duro. Ay, pastor, pasé por el cuarto de mi novia y vi que había como el vertedero de Guayaquil allí. Y cuando esté en tu casa, imagínate cómo va a ser. Hay que enseñar a nuestros hijos que el matrimonio es cosa seria y que todo comienza en el hogar. Y que para Dios el matrimonio, el hogar es primero.
y más importante. Dios creó el matrimonio, la familia, primero que la iglesia. Imagínate lo importante que es eso. Es importante que tengamos eso en mente y discipulemos a nuestros hijos y nuestras hijas. ¿Tú quieres cambiar las futuras generaciones? Comienza hoy en tu casa con tus hijos. Un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe enseña que el 72% de los hogares son dirigidos por la mujer en el Caribe y en Latinoamérica. ¿Dónde están los hombres machistas? ¿Dónde están los hombres de hoy en día? Porque los números dicen totalmente diferente. Y usted me pregunta, Pastor Juan, ¿quién podrá ayudarnos? Y yo les digo, no es el Chapulín Colorado. Primero, ponernos en oración. Poner a Dios primero en todo lo que hagamos en nuestra familia. Recordemos que no podemos con nuestras propias fuerzas. El divorcio en el Ecuador de 2006 al 2016 subió un 84%. No un 10, no un 20, un 84%. ¿Por qué? Porque no hay compromiso verdadero. Queremos hacer las cosas con nuestras propias fuerzas y solos no podemos. Si Dios no está en el centro de tu hogar, en el centro de tu familia, si hay otro Dios diferente como el dinero, el trabajo, los estudios, el celular, ese no es el Dios que tiene que estar ahí. Es nuestro Padre Celestial y Jesucristo de Nazaret en cada corazón de cada miembro de la familia. Solos no podemos tener éxito. Los números lo indican. Es imperativo que primero nosotros como líderes, aquí están los líderes. Todos ustedes son los líderes de la comunidad. ¿Lo sabía? Ay, pastor, yo en casa ni mando, imagínese. Dicen muchos esposos. Pues sí, usted es líder. Papá y mamá, abuelo y abuela son líderes. Y los jóvenes también son líderes. Si usted tiene hijos, papá y mamá, ustedes son líderes. ¿Cuáles son sus seguidores? Sus hijos y sus hijas. Abuelo y abuela también son líderes. ¿Cuáles son sus seguidores? Sus nietos. Cuando usted sale a la calle, todo el mundo lo está observando. Ahí, por ahí viene la hermanita. Pero mira cómo jamaquea el muchacho, lo quiere arrancar el brazo. ¿Están viendo? Uy, ahí viene el hermanito, mira cómo le grita a la esposa. Nos están mirando. ¿Y sabe quién más lo está mirando? Sus hijos y sus nietos. Recordemos, podemos leerle la Biblia de Génesis, Apocalipsis a nuestros hijos todos los días. Pero si nuestros hijos no ven el amor de Dios a través de usted hacia ellos, jamás lo van a aprender. Ustedes son la imagen que ven sus hijos todos los días. En mi país dicen de tal palo, tal astilla. Si salió tigre, salió pintito. Porque nuestros hijos nos están observando. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo nos expresamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo nos vestimos? Nos están observando 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces, como líderes, tenemos que capacitarnos. Lo que están haciendo hoy ustedes, capacitarse con las herramientas necesarias para ser el papá y la mamá que Dios quiere que usted sea. Es importante llevar estas herramientas a los padres, a los abuelos,
divorciados, los solteros, los jóvenes. Capacitar, discipular. Está en nuestras manos el parar el ritmo avanzado que lleva el enemigo para destruir la institución más sagrada que Dios ha creado, que es la familia. Tenemos que tener un compromiso. Compromiso con nuestros hijos, compromiso con la esposa, compromiso con nuestros esposos, compromiso con la escuela, compromiso con la sociedad. ¿Saben algo? Que ya en Cuba no se celebra el Día de los Padres. El gobierno de Cuba hizo un referéndum y abolió la figura paterna de la familia. Ya no se celebra el Día de Papá. Ahora es el día especial del familiar especial, que puede ser el perro de la casa, el gato. Es un miembro de la casa, pero el Día de los Padres ya no se celebra. Ya México va por el mismo camino y España va por el mismo camino. Y como en Ecuador copiamos todo lo bueno, no se preocupe, que ya pronto en la asamblea habrá un proyecto como ese. Te pregunto, y me lo contesta después, ¿Dios creó primero la iglesia o la familia? Fue la familia. Su palabra dice, ¿quieres ser obispo? Buena cosa es, pero primero arregla tu familia. Si tenemos familias felices, tendremos familias sanas, iglesias sanas, escuelas sanas, una sociedad sana. Pero ¿qué estamos viendo en nuestra sociedad? Una sociedad disfuncional. Y las familias son el reflejo de la sociedad, o la sociedad es el reflejo de nuestra familia. Muchos pensarán que esto es imposible. Y yo les digo que para Dios todo es posible. Y todo lo puesto en Cristo que me fortalece. Nosotros servimos a un Dios todopoderoso, pero está en ti, papá y mamá, abuelo y abuela, el compromiso de cambiar las cosas. Porque si nos dejamos y nos echamos para atrás en nuestra silla muy cómodo, nada cambiará. La responsabilidad y el compromiso es de nosotros. Y no es con la maestra, ni con el maestro, ni la directora de la escuela, ni con el pastor. Tu compromiso es con Dios. Vivimos en una sociedad enferma. Debemos recobrar esas familias para la gloria de Dios. Debemos levantar niños y niñas fuertes en la palabra de Dios, para que estas herramientas se sigan replicando. Si yo soy un papá amoroso, si yo soy un papá protector, si yo soy un papá proveedor, si yo enseño a mis hijos a orar. ¿Cuántos papás, hombres, han enseñado a sus hijos a orar? Ah, no, eso es cuestión de las mujeres. Y vamos a las iglesias y ¿qué vemos? Que el 99% son mujeres. ¿Dónde están los hombres? Ah, yo no tengo tiempo para eso. Yo tengo que trabajar. Ay, ¿qué me va a enseñar ese gordito de pelo blanco a mí? Yo soy el macho de casa. ¿Y dónde está tu autoridad? ¿A ti te respeta porque gritas o porque eres un papá amoroso? Te pregunto. Si queremos que esto cambie en un futuro, tiene que empezar con nosotros. Debe empezar con nosotros. No podemos hacer de la mano de Dios y con Jesucristo en nuestro corazón. Si papá es el primero que viene a los pies de Cristo, inmediatamente tiene conexión con nuestro Padre Celestial. Y Dios es Dios y tiene sus obligaciones como Dios. Pero Dios tiene un corazón de papá. El corazón del hombre es el problema del hombre, porque no hay hoy en día compromiso de la gran mayoría. Hace unos años atrás, 4 años atrás, yo empecé con 47 hombres en Guayaquil, Ecuador. El año pasado ya le habíamos llegado a más de 80,000 familias.
dos personas, un expositor y mi persona. Ahí es donde usted ve que Dios está en el asunto y que a nosotros no nos da miedo en llevar estas enseñanzas. Yo me propuse entrar en la Universidad Estatal de Guayaquil porque mi compromiso es con Dios. Y todo el mundo se reía, pastor, del estacionamiento usted no pasa. Nos pusimos a orar. Usted ora con su familia, papá y mamá y los hijos juntos. Usted ora con su esposa. Usted ora solo, porque la oración es poderosa. Luego que nos pusimos en oración y ayuno, el año pasado capacitamos y certificamos a 287 estudiantes de la Universidad Estatal de Guayaquil a un año de convertirse en médicos, en doctores. Y muchos me decían, pastor, este certificado lo voy a poner al lado de mi certificado como médico. Me dijeron que no podía entrar en las escuelas del país. Nos pusimos nuevamente en oración. Nos pusimos en ayuno. Lo pusimos en las manos de Dios, que es donde tenemos que poner todo siempre. Recordemos, con nuestra propia fuerza no podemos. ¿Qué sucedió? Dios tuvo que jubilar el papá de Henry Smith del Liceo Cristiano de Guayaquil. Se lo tuvo que llevar para los Estados Unidos para yo poder conseguir una reunión con Quique, con el pastor Henry Smith del Liceo Cristiano y de el Centro Cristiano de Guayaquil. Luego que nos reunimos, se veía la presencia de Dios entre nosotros. 2 semanas después, comenzamos 2 veces al mes, 2.500 padres reciben las enseñanzas de Padre de Corazón. Luego de eso, en Daule, una escuela del gobierno, la Unidad Educativa Manuel Antonio Chaguay Juárez, abrió las puertas a Padre de Corazón con una escuela de padres. Hoy hacemos historia en Durán. Ustedes son la primera escuela que abre sus puertas a Padre de Corazón en Durán. Un sitio donde se necesita más que nunca estas enseñanzas. Y muchas otras están ya alineadas para comenzar muy pronto. De que se puede, se puede. La familia es la institución más sagrada que hay, creada desde el principio del mundo. ¿Por quién? Por Dios. Y sabemos que desde que la creó, ¿quién estaba por allí esos primeros días? El maligno. Porque él sabe que si destruye la cabeza de la familia, todo lo demás empieza a afectar. Debemos preparar a nuestros hijos e hijas con las herramientas necesarias para que sean el papá y la mamá en un futuro que Dios quiere que sean. Las redes sociales hoy en día, y nosotros damos un taller de la disciplina y las redes sociales. Sus hijos son buenos, pero al momento que usted, papá y mamá, le da un celular en las manos, le está abriendo la puerta al maligno. Y no estoy diciendo que el celular es malo, es un excelente invento. Ahora mismo estamos llevando esto por las redes sociales, por Facebook, por todos lados. Pero también hay cosas que sus hijos tienen acceso y usted no lo sabe en esos celulares. Pornografía, homosexualismo, transexuales, lesbianismo, ateísmo y muchas cosas más. ¿Me van a entender? ¿Qué hace un niño recién nacido casi de 1 añito con un celular en la mano? ¿Qué hace un niño de 10 años o 11 años con un celular en la mano? Hay pastores para que se comunique conmigo. Mentira. Compra entonces uno de esos que se abren así de $40 que no tiene internet. Pero no le dé una supercomputadora
en las manos de sus hijos. ¿Sabían que cualquier celular de hoy en día tiene más aplicaciones y memoria que la computadora que llevó al primer hombre a la luna? Imagínese lo que usted está dándole. Pero tenemos que tener compromiso. Tenemos que tener disciplina. Tenemos que poner límites. ¿Sabía la edad que se supone que su hijo o su hija tenga un celular en las manos? A los 17 años, dicen los conocedores, los médicos. Porque es cuando la corteza prefrontal de su hijo y de su hija está madura y puede lidiar con todo lo que hay por ahí. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué hace su hijo de 8, 7, 10, 11 años con un celular? Mi hija tiene 21 años, nunca ha tenido celular y está completita. Y le sirve a Dios. ¿Me hago entender? No nos engañemos. Todo, pero todo comienza en la familia. La palabra de Dios lo dice. Si quieres ser obispo, buena cosa es, pero primero pon en orden tu familia. No podemos hacer bendición en un lado y de maldición en nuestra casa. No podemos hablar en lenguas en las iglesias y en la casa hablar otro tipo de lengua. No podemos bailar en el espíritu en nuestras iglesias y en casa bailar reggaetón, merengue, cumbia y otras cosas más. Me hago entender. Debemos estar para nuestros niños. Debemos dedicarle tiempo a nuestros hijos. Es nuestro compromiso con Dios y con tu familia. Me hago entender. Es importante que enseñemos esto a nuestros hijos desde ya. Pasarles estas herramientas que son tan importantes. Tu familia no necesita un pastor, un evangelista, un misionero, un doctor, una licenciada, un licenciado en su casa. Tus hijos quieren un papá y una mamá. Quítate todos los títulos cuando llegues a tu casa. Quítate el terno y tírate al piso a jugar con tus hijos. O sácalos a jugar al parque. O sácalos a pasear. Enséñales valores, principios, moral, ética, el carácter de Dios. O le vas a enseñar el carácter del Juancito Trucupey que vende drogas en la esquina de tu casa. Es el de Dios. Pero ¿sabes cuál es el carácter de Dios? No, no lo sé. Para eso estamos aquí, para enseñarlo. Es importante. Como padres debemos proyectar a través de nosotros la imagen de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos machistas, hombres, me dirán, pero es que Dios es perfecto. Sí, Dios es perfecto. Pero debajo de la palabra perfección hay una que se llama excelencia. Ahí podemos llevar a nuestros hijos y nuestras familias si hay compromiso. Ahí los podemos llevar. Me hago entender. Ahí lo podemos llevar. Tenemos que enseñar a nuestros hijos moral. Tenemos que enseñar empatía, humildad, enseñarles a orar, el leer y estudiar la palabra de Dios, el tener un compromiso con sus estudios para que sean personas de bien, el ayudar en la escuela, el asistir a las reuniones de la escuela. Cada vez que hay un reporte de estudiantes, papá y mamá deben de ir juntos. No, eso es para cosas de mamá, que vayan ellas. O no va ninguno. Y cuando el niño llega con las notas, te da coraje. Le pegas, lo humillas. Tú, yo no sé qué voy a hacer contigo, tú eres más bruto. Recuerda, papá y mamá, esas palabras que salen de tu corazón por tu boca sellan a tus hijos. ¿Lo sabías? Si le dicen vago, vago será.
Si le dices bruto, bruto será. ¿Me hago entender? Porque las palabras de un papá y una mamá tienen poder. ¿Sabían que el 90% de todos los niños que nacen son genios? Genios, 90%. Pero ¿qué sucede en el transcurso de su vida? Que consiguen papás que le dicen, tú no puedes, tú eres bruto, tú no tienes inteligencia, jamás serás lo que tú quieres ser. Y el genio desapareció. Resaltamos como padres lo malo de nuestros hijos. Todo lo malo. Y tú eres esto y tú eres lo otro. Pero se nos olvida resaltar lo bueno. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Resaltar lo bueno de nuestros hijos mientras vamos trabajando con sus debilidades. Eso es un papá de corazón y una mamá de corazón. Es importante que tengamos claro eso. Si no hay compromiso, no habrá cambio. Si no hay compromiso en ti, papá, de ser un papá proveedor, de ser un papá protector, líder de tu familia, líder espiritual de tu familia. No, que lo lleve la mamá a la iglesia. No, eres tu papá. ¿Sabías que los estudios muestran que el 70% de los hijos que el papá los lleva a la iglesia se mantiene en la iglesia cuando es adulto? Versus el 30% si lo hace mamá. Pero mamá no se enfocan conmigo. Es mejor 30 que 0. ¿Me hago entender? Debemos tener un balance en nuestras vidas. No todo es trabajo. Y lo enseñamos aquí también en Padre Corazón. ¿Cuáles son las prioridades de un padre, de una madre? Y siempre, usualmente, ponen a Dios en el último escalón. Si da tiempo. Y es donde debe estar en primer lugar. Tus hijos te están observando. Papá, tu esposa te está observando. La comunidad te está observando. En Primera de Juan 2:6 dice, apúntalo por ahí. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él es Jesús, debe andar como él anduvo. Vuelvo y lo repito. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Qué decían de los apóstoles? Hablan como Jesús, caminan como él, visten como él, predican como él, hacen los mismos milagros que él. ¿Por qué? Porque Jesús fue el maestro de sus discípulos. Él le enseñó todo con amor y por amor. Jamás vimos a Jesús ni con la correa ni con la chancla dándole a los apóstoles. Les enseñaba como un maestro con amor y por amor. Tu papá y mamá que me estás viendo, tú también debes ser el maestro de tus hijos. Que te vean como el maestro a ti. Que se la pasen bien. Que cuando lleguen a la casa estén gozosos de estar en casa. No algún ambiente pesado de gritos y pelea. Creemos que con los gritos ganamos respeto y nuestros hijos nos obedecen. Estudios muestran que en los hogares donde más gritos hay y más le pegan a sus hijos, es donde los hijos menos absorben la disciplina. Yo sé que es más fácil darle con la correa, con la mano o con la chancla. Es más fácil. ¿Para quién? Para ti, papá. Para ti. Pero te pregunto, ¿qué aprendió el niño? De por qué le estabas dando. Lo sentaste y le dijiste, hijo mío, ven acá. Siéntate aquí. Lo que acabas de hacer no es correcto. ¿Cómo tú te sentirías si ese niño que tú le pegaste sin razón ninguna te hiciera eso a ti? ¿Te sentirías bien? No, papi, no. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Hay que buscar el por qué el comportamiento de nuestros hijos. ¿Sabían que cada comportamiento es porque hay una necesidad en sus hijos?
Cuando un hijo tiene un juguete que está jugando solo y está papá y mamá, no es por malcrianza o por portarse mal, es porque te está diciendo papá y mamá, ven a jugar conmigo. Muchos jóvenes que caen en las drogas es porque los papás no le cubrieron una necesidad. Hablen con ellos. Algo faltó, el amor, el consolarlo, el motivarlo, el estar ahí. Es un compromiso. Dios quiso que tú fueras papá y que tú fueras mamá. Tú no fuiste papá y mamá por casualidad. Dios, antes de tu nacer, te había escogido. El compromiso es para toda la vida, como papá y como mamá. Mi papá murió el año pasado, a los 100 años. Mi mamá todavía está viva, viva a los 94. Por eso yo le digo a mi amada esposa Mérida, del gordito que era para largo. Y hasta los 100 años mi papá fue papá. Y los 94 años de mi mamá todavía sigue siendo mamá. Yo soy el nene de ellos, a la edad que tengo y el pelo blanco que tengo. Todavía son papás. La labor de un papá y una mamá culmina cuando vaya a la presencia de Dios o Jesucristo venga primero. Hay que tener un compromiso. Efesios 5, del 1 al 2 dice, ustedes como hijos amados de Dios, procuren imitarlo. ¿A quién? A Dios. ¿O a quién vas a imitar aquí en la tierra? Aquí no se puede confiar en nadie. Resumiendo, acepta tu responsabilidad, tu compromiso. Acepta el privilegio que Dios te encomendó de ser papá, mamá, hijo o hija. Tiempo de hacer las preguntas, tiempo de hacer los comentarios. Puede levantar su manita o puede prender su micrófono en confianza. Sin miedo. Es de gratis. Los psicólogos cobran por esto y cobran caro y muchos no usan la palabra de Dios. Así que en confianza, levante su manito y haga la pregunta. Le damos el paso a la señora Laura que está alzando la manito. Señora Laura. Adelante, hermana, bendiciones. Buenas noches con todo, bendiciones. Bendiciones. Bueno, usted tiene toda la razón en lo que dice. Yo soy un hecho fehaciente de eso. Eh, Siempre, desde que soy mamá, he sido una mamá muy estricta, muy estricta. Siempre para mí, yo le digo a mis hijos, ustedes tienen que ser, yo les decía, ya no se los digo, tienen que ser casi perfectos, ¿verdad? Pero no hay perfección más que Dios. Dios es el único perfecto. Entonces, con el pasar del tiempo me di cuenta que lo que estaba haciendo estaba muy mal. Yo exigirle a mis hijos algo que en su momento no podían dar porque eran pequeños. Estoy hablando de más que todo de mis hijos los mayores, ¿verdad? Entonces, y yo también al momento de educarlos, pensaba, como usted dijo, que con la chancla o con el látigo, era la mejor forma, ¿verdad? Lastimosamente con ellos no tuve el tiempo, como tengo con mis hijos pequeños, los que tengo ahorita, los pequeños, de estar con ellos 24/7, ¿verdad? Y comprendí que la necesidad de ellos, de mis hijos, muchas veces me llamaron la atención, como usted dice, al querer jugar, al querer conversar, y quizás muchas veces no le di ese espacio para ellos porque llegaba muy cansada del trabajo, porque estaba muy agotada de hacer las cosas en la casa. Entonces, yo me di cuenta que eso les hizo falta muchísimo a ellos, mi tiempo de calidad. Ya, como yo trabajaba mucho, yo llegaba de trabajar y yo solo quería revisarle las tareas, lo que le faltaba y acostarme a descansar.
Entonces, ahora que ellos están grandes, ellos me reprochan eso. O sea, hubieron muchas faltas de atención de mi parte y la verdad que eso muchas veces me ha hecho sentir muy mal, pero ahora trato de recompensarlo, ahora que estoy en casa, de hacer lo mejor posible por darle tiempo de calidad a ellos, lo que yo puedo dar. Y enseñarle a mis hijos, los más pequeños, que el tiempo de calidad en familia es lo mejor que uno puede hacer. Perfecto, hermana Laura. Gracias por ese testimonio excelente. Hay que dedicarle tiempo a los hijos. Es Ajá. importante. Es importante porque más tarde entonces nos arrepentiremos. Igual cuando tus hijos te vienen a hablar, escúchalo. La próxima enseñanza puede ser la comunicación familiar, que es un tema sumamente importante hoy en día. Hoy son 5 en la casa, viven bajo el mismo techo, pero no hay comunicación. Y hay que tener una buena comunicación. Escuchar a nuestros hijos. Por eso Dios nos dio 2 orejas, 2 oídos, para escucharlo. Pero no los escuchamos, los oímos, que es diferente. Hermana Digna, adelante. Prenda su micrófono. Ahí está. Buenas noches. Bendiciones. Buenas noches. Sí. La verdad que a ver si pusieron por estos talleres que son muy buenos y un poquito aportando con el comentario. Yo creo que está bien. Hermana Digna, si quiere apague el video para que se escuche mal. Parece que la señal en la casa está un poquito bajita. Apague la camarita. Apague la cámara. Donde está la camarita, dele clic ahí. A ver si nos oímos mejor. Se le escucha entrecortado. Se le escucha entrecostada, hermana Digna. Apague la cámara. Si no, también puede escribirlo por el chat. Y nuestra hermana María de Jesús nos Me dice. ayuda a leer. Ajá. Sí, listo. Mamita Ayúdalo. de Navarro, se le escucha entrecortado. No sé si usted Claro. nos escucha bien, pero se le escucha entrecortado. Entonces, si alguna cosa, nos deja aquí por aquí el chat, como dice el siervo, Escríbalo. y lo leemos. ¿Alguien más tenía la manito alzada? Yo. Nuestro A ver, hermano Eduardo. Adelante, hermano Eduardo. No, gracias por la oportunidad y aprovechando el espacio, solo quería comentarles algo que en alguna ocasión una persona me dijo, que fue que hay que pasar más tiempo con la familia y con los niños, porque ellos van a ser niños solo una vez en la vida. A veces uno como padre, ¿no? A veces se enfrasca en el trabajo, pero el trabajo puede venir. En el trabajo eres reemplazable, pero en tu familia no. Y comentaba esto porque yo hace 2 años decidí darle un vuelco a mi vida y trabajar de forma remota para precisamente pasar más tiempo en la casa, pasar más tiempo con mi hija. Y aprovecho para tocar otro punto que es el tema de la tecnología. Yo encontré una conexión un poco más profunda con mi hija, sentándonos a jugar videojuegos, moderadamente, obviamente. Pero el tema es tratar de buscar esa conexión con un niño. O sea, buscarle, ¿sabes? Como te pones un listado y analizas, a ver, mi hijo es bueno para arte, mi hijo es bueno para tal cosa. Por lo que comentaban, ¿no? Todos son genios, pero un genio hay que saber encaminarlo y buscarle la senda. Era eso lo que quería comentar nada más. Gracias, hermano Eduardo. Excelente. Importante. Pregunta. Pregúntese usted mismo. Yo conozco a mis hijos. Casi todos los papás dicen, no, yo conozco a mi hijo, mira, así, así. Si yo lo parí. Mentira. Usted no conoce a sus hijos. Sus hijos la conocen o lo conocen a usted mejor que ustedes a ellos. En muchos talleres que voy con los padres y los hijos,
le pregunta al papá, ¿cuál es la música que te gusta a tu hijo? Oh, a mi hijo le gusta tal música. Y el hijo se mira para atrás y le dice, tú estás loco, a mí no me gusta eso. ¿Me hago entender? Tenemos que conocer a nuestros hijos. ¿Cómo? En el próximo taller vamos a explicar más. Comunicándote con ellos. Dejarlos hablar. ¿Entiendes? ¿Qué tienen en su corazón? ¿Qué tienen en tu mente? ¿Qué pasa cuando el niño viene donde ti y te dice, papi, ¿qué es eso del sexo? Y el papá no sabe dónde meterse. Y le dice, no, vete a donde tu mamá. Y allá va donde la mamá. Y le dice, mami, ¿qué es eso del sexo? Y la mamá le dice, tan chiquito y ya con esa poca vergüenza. ¿Quién te enseñó? Y el niño se asusta y ¡pip! ¿Dónde están yendo los niños a aprender de sexualidad? En las páginas del internet. ¿Lo sabían? Adelante, otra pregunta. En confianza. La mitad de Manuel Quinto, alzó la manito también, quería hablar. Adelante. Ahí se me escucha, hermano Juan. Soy la Ahora señora sí. Digna. Sí, sí. Me espero un ratito Bueno, entonces, mamita de Manuel. ya, primeramente agradezco a la escuela Yasuní por estos talleres. La verdad es que soy representante, bueno, a mí soy representante de Joaquín Navarro de sexto año ya. Para mí el año pasado ha sido una bendición, ya que uno aprende muchísimo, no como padre, uno cada día va aprendiendo. No porque uno ya sea mamá de 2, 3 hijos, ya uno está preparado, el otro encaminado, no quiere decir que uno se las sabe todas. Siempre uno tiene que ir aprendiendo. Gracias a Dios por su vida, porque es muy satisfactorio y es de verdad que la palabra de Dios es alimento de nuestras vidas, a nuestro cuerpo. Y eso nos enseña a que nosotros como padres tratemos de guiar a nuestros hijos de la mejor manera. Y la verdad, yo en una pregunta que usted dijo, ¿cómo fue su padre con usted? ¿Cómo se tuvo su papá? Yo en mi caso, mi papá ya tiene 5 años de fallecido, pero él hasta el último día de su vida siempre fue un padre amoroso, estricto, sí, pero siempre dándonos las explicaciones, claro, obviamente humano, con errores, con virtudes, con defectos, pero un hombre que en mí, yo digo, la mejor herencia que mi padre me dejó, la perseverancia, la honestidad, la lealtad, son cosas tan invaluables que no tienen precio. El amor a nuestro prójimo, el que si alguien vino y te dijo, a mi papi le traicionaron de muchas maneras en la forma laboral, afectiva, y mi padre nos enseñó el perdón. O sea, venía esta persona a pedir disculpas y mi papá era como que sin nada. Y cuando yo era adolescente, yo decía, pero ¿por qué papá es así? Cuando ya fui mamá, yo decía, mi papá todavía, yo decía, papá, pero tú cómo puedes perdonar a tu compañero de trabajo, mira todo lo que te hizo. Pero ya uno con los años va adquiriendo la experiencia y uno dice, wow, o sea, mi padre en sí tenía eso, o sea, no pagues mal por mal. Y la palabra de Dios es viva y es clara y efectiva en nuestras vidas cuando la aplicamos. No somos Jesucristo para decir, ay, no, si te dan la bofetada, que si la cara para no, pero somos seres humanos. Pero si nosotros aplicamos en nuestra vida, en el diario vivir, hoy en día, que estamos viviendo totalmente cosas terribles, pero si nosotros lo aplicamos a nuestras vidas, primero a nuestras vidas y le enseñamos a nuestros hijos, créanme que es lo mejor que podemos hacer. Por más en la escuela, existe la escuela mejor, que enseñan la mejor enseñanza, que enseñan valores cristianos, pero siempre va a haber alumnos o el entorno que siempre va a haber una persona que siempre va a decirle a tu hijo tal cosa, pero si tú le enseñas a tus hijos valores, el perdón, el saberse comportar, el saber decirle si tu compañero te dijo tal cosa, respóndele con una palabra apacible, si te hizo una actitud fea, pues tú de la mejor manera. Entonces tú vas a ver que eso te va a ayudar bastante, es lo que yo le he enseñado a mi hijo. O sea, es lo típico que ahora le dicen el bullying, no es el bullying, sino a veces el rechazo de los niños, porque en sí, nuestros hijos son los reflejos de nosotros. Yo siempre digo, nosotros como padres somos el escenario de nuestros hijos. Y si nosotros damos amor, nuestros hijos van a aprender a dar amor. Y a lo menos, claro, no tengo una familia perfecta, tengo a veces discusiones o intercambios con mi esposo, pero siempre todo a puerta cerrada porque hay que cuidar. Siempre yo como mamá y papitos, es un consejo, está de más que lo diga, pero sirve y uno aprende a escuchar, cuidemos el corazón de nuestros hijos. Es lo único que quería aportar.
yo Gracias, siempre hermana. digo, cuido el corazón de mi hijo. Gracias, hermana Digna, por ese. O sea, su papá le dejó un legado que es bien diferente a una Así es, herencia. Muchos papás así quieren es. dejarle una herencia a los hijos, que está bien, de dinero, de un negocio, de una casa, de un terreno, de un auto, propiedades. Está Claro. bien, pero el legado que dejó su papá en usted es el más preciado en toda la vida, ¿ok? Amén. Procure dejarle un legado a sus hijos, no una herencia. Próxima pregunta. Ok, vamos con la última pregunta porque ya creo que nos pasamos un poquito del tiempo. Mamita de Manuel, para ver si nos colabora y con esto. Bueno, más que una pregunta es una acotación. Lo escuché al pastor y lo he escuchado en muchas ocasiones que dicen que a las personas que han recibido maltrato de sus padres son igual con los hijos. Pero en mi caso ha sido diferente, ¿verdad? Bien diferente. Porque, o sea, mi mamá se separó de mi papá cuando yo tenía 3 meses. Y mi papá no estuvo presente tampoco. Después, bueno, mi madre recibí muchos malos tratos de ella porque, bueno, ahora que estoy madura, sé por las cosas que le pasó. Y bueno, pero yo desde el principio, desde que mi hermana nació, siempre fui muy amorosa con él. Siempre, siempre. Entonces, o sea, y por eso yo no entiendo cómo pueden, o sea, cómo hay padres que porque reciben malos tratos de sus padres, sé que es como una cadena, porque yo realmente yo siempre fui, y hasta ahora siempre he sido muy amorosa con mi hijo, le digo Dios te bendiga, que 150 veces al día. Entonces, yo creo que eso depende del amor de cada persona, no de los malos tratos que haya recibido, pero el pastor es el que sabe, ¿no? O conforme el corazón que Dios nos da, también puede ser. Ajá, eso quería aportar nada más porque siempre escucho eso, que dicen que las personas que maltratan a sus hijos es porque han recibido maltrato. Gracias, hermana Vanessa. Es importante que entendamos que yo comenté que el 90% de cómo eran nuestros padres íbamos a ser nosotros, pero hay un 10% que es aparte, que son los que dicen que no quieren ser como sus papás y que se van a capacitar, discipular y van a ser papás diferentes. ¿Me hago entender? Y es así. Pero también hay otras cosas de la forma que fue su padre con usted, ¿entiende? La gran mayoría es más o menos como los papás que tuvieron en su vida, porque era el único ejemplo que tuvieron. Hay otros que dicen que no y cambian. Hay otros que dicen que no van a ser como su papá y sobreprotegen a los hijos, que es otro taller que nosotros damos, los diferentes estilos de papás. Y es muy gracioso porque muchos dicen, cuando me responden, me dicen, sí, yo era como mi papá, pero los sobreprotegen y en vez de un bien le están haciendo un mal. Ese es otro tema que podemos hablar también en el futuro. Pero gracias. Bendiciones. Próxima pregunta. En confianza. Ok, Hola, yo quería hablar. Adelante. Hola, bueno, yo quería dar un poco también de el tema que usted habló de la conexión que tenemos con los hijos y esas cosas. Yo creo que, por ejemplo, los papitos también actúan, actúan con violencia con los niños, cuando le exigen que tienes que ser el mejor y estas cosas. Entonces, yo creo que más que todo de exigirle el tema de una calificación, que obviamente igual tienen que estudiar, tienen que ser disciplinados, es también que como padres descubramos, eso es parte de la conexión, los talentos que tienen los niños. Porque quizás un niño no puede ser bueno en matemática, pero tiene una buena oratoria, un niño le gusta la música, es parte también de entender qué tipos de inteligencia hay. Por ejemplo, yo considero que mi bebé, él tiene el talento de la música, porque su papá es músico.
él le gusta la mecánica porque su papá también es mecánico. Él es amoroso porque su mamá siempre le dice que lo ama. O sea, ya ahí uno tiene, claro, y él es innato. O sea, él desde que nació coge los palos de la batería como que él fuera un baterista. O sea, y nadie le ha enseñado, o sea, es innato de él y es la conexión que tuvimos también desde el vientre. Desde que tuvimos el vientre a nuestro hijo, le hablábamos, le decíamos que a él le iba a gustar la música, que él iba a ser brillante y siempre se lo repito. Cuando él va a su escuela, siempre le digo, tú eres un niño brillante, mi amor, tienes que brillar mucho en tu escuela, brilla, brilla, mi amor. Siempre le digo eso, le recuerdo que Dios lo bendiga. Y a pesar que quizás en mi adolescencia no fue igual, quizás mi mamá o mi papá, cuando llegaban mis notas me decía que era una bruta, me pegaban, pero trato de cambiar esa historia con mi hijo, que esa historia no se repita. Gracias a Dios sé que los he perdonado, pero es parte también de los papitos de que entiendan y tengan esa conexión con sus hijos, que también eso es parte del amor de Dios cuando uno ama a sus hijos. Entonces no trata de repetir esas versiones. Y también, por ejemplo, algo que también me pasó a mí cuando estaba en la edad difícil de la adolescencia, como aquí le llaman la edad del burro, es el tema de elegir mis carreras. O sea, también los papás tienen que aprender a respetar un poco las decisiones de los hijos. A mí me decían, no, es que tú tienes que ser doctora, tú vas a ser doctora porque aquí en la familia, por ejemplo, aquí dicen sociales solo cogen los vagos. Solo los vagos cogen esa carrera, entonces tú tienes que ser doctor. Pero era algo que yo no quería para mi vida, porque eso iba a ser el futuro que yo iba a tener para mi familia. ¿Y de qué sirve que trabaje en algo que realmente no me apasiona, no me gusta? Y ahí se crean las frustraciones en el ser humano. Entonces, ese año para mí, porque me obligaron a escoger, bueno, químico biólogo, fui la más rebelde. Mi comportamiento, porque me obligaron. Yo incluso hablé con la psicóloga de que yo no quería eso ahí, que me cambiaran de especialización. No hicieron el cambio y perdí ese año. Más no, porque me dediqué a ser rebelde, porque no quería. Pero después de que perdí ese año, mi mamá dijo, bueno, ¿estás seguro que vas a repetir el año, pero en la otra carrera? Yo le digo, sí. Y si me dicen, si tú no eres la mejor, te la vas a ver conmigo. Y yo fui la mejor estudiante de esa carrera, de haber perdido un año. Entonces, y gracias a Dios hoy soy abogada. Me amo lo que hago. Claro que igual me ha costado un poco el proceso de ejercer, pero ya estoy dedicada a mi carrera y es una muestra de que hay que respetar también las decisiones de los hijos y apoyarlos, impulsarlos, escucharlos, qué es lo que quieren y no los juzguemos para decirles que en realidad son brutos, sino que tratemos de explorar cuáles son sus talentos, que como papá tengamos ese tiempo para nuestros hijos, de preguntarles qué es lo que quieren en la vida y tratar de que si vemos algo en ellos, impulsémoslos, motivémoslos, busquémosles cursos, cualquier cosa, y tratemos para evitar caer en el maltrato y solo basarnos en una nota, porque la nota no define al estudiante. Muchas de las personas que han sido los presidentes, las grandes políticos también de un país, no fueron los mejores estudiantes, ¿sí? Entonces, enfoquémonos en buscar los talentos y de más que todo que hoy estamos hablando del amor de Dios, de ese amor nos haga a llegar a tener esa conexión con nuestros hijos. Nada más. Gracias, Gracias. hermana Ezequiel, excelente. Es importante, hay muchos de nosotros fuimos tratados mal por nuestros padres y todavía llevamos ese niño o esa niña de nosotros dentro herido. Y eso es algo que hay que sanar. Nosotros damos talleres también de eso en Padres de Corazón. Y nuestra hermana dijo eso, o sea, me hicieron esto, pero yo los perdoné. Eso es soltar esa mochila que muchas veces llevamos años y años y años cargando porque no sabemos perdonar. Uno no se puede quedar en el pasado y revivir eso todos los días, porque eso es como tomarse un vasito de veneno todos los días. ¿A quién le hace daño? A usted. Y esperemos que nos demos en un momento dado oportunidad de llevar esas enseñanzas, porque hay muchos hombres y mujeres, aún a los 55, 60 años,
todavía llevan ese niño o esa niña adentro, heridos que tienen que sanar. Así que es importante. Pregunto, ¿quién fue quien inventó la electricidad? A ver quién sabe. ¿Quién fue quien inventó la electricidad? ¿Quién me responde? ¿O la luz? Newton. Bien. ¿Cómo es el primer nombre, Tomás? Tomás Newton. Tomás Edison. Bien. Me voy a terminar la enseñanza con esto. Para que vean, gracias por contestar. Gracias por para que usted vea la importancia de un padre y una madre. Tomás Newton un día llegó de la escuela con la famosa notita de los maestros y le entrega la nota a su mamá. Y dice, mami, el maestro te envió esta nota. Y la mamá abrió la nota y sus lágrimas empezaron a bajar. El niño, como curioso, le preguntó, mami, ¿qué dice la nota? Y la mamá dijo, la nota dice esto. Su hijo es brillante. Nosotros aquí en la escuela no tenemos profesores de su altura para poderlo enseñar. Le pedimos que usted, mamá, lo enseñe en su casa desde hoy. Pasó el tiempo y Newton se convirtió en lo que era. Entonces, su mamá fallece y él va a la casa a arreglar el cuarto de su mamá y encuentra la famosa nota. Y él abre la nota y empieza a leer la nota. La nota original decía, su hijo es un discapacitado. Ya no lo aguantamos en la escuela. De ahora en adelante queda expulsado. Encárgase usted de enseñar a su hijo. Tomás Newton en su diario escribió, Tomás Newton fue un discapacitado mentalmente que su madre lo convirtió en el genio del siglo. Así que papá y mamá, como digo siempre, en sus manos puede estar el que cure el cáncer, la diabetes, el que sea el próximo presidente de la República. Todo depende de mamá, de papá, cómo traten a ese niño. Que Dios me lo bendiga a todos. Esperamos vernos muy próximamente. Vamos a ponernos de acuerdo. La señora María de Jesús, le voy a dar mi teléfono, no sé si lo tiene. Claro, por medio del siervo del pastor Edgar. Bien, si se Ajá. puede comunicar conmigo directamente, se lo Ya, agradezco. listo, siervo. Para entonces Ok. establecer inmediatamente cuándo va a ser la próxima charla para separarla en la agenda. Ok. ¿Ok? Ya, Bueno, listo, pues, siervo. De mi parte, de muchísimas verdad, muchas gracias antes que se me vayan. Muchas gracias. Muchas gracias a los papitos. Justamente este tema tiene que relacionarse muchísimo, se relaciona muchísimo con las primicias que vamos a tener en la escuela. Por eso era muy importante que compartiéramos una apertura, un preámbulo de lo que es el compromiso como padres. Entonces, aquí ya tuvimos un abreboca, entonces nos vemos de aquí en las primicias para remarcar y para acentuar mucho más este compromiso como padres, porque realmente este es el tema de hoy, el compromiso de nosotros como padres. Ya analizamos, ya hemos reflexionado, ahora es el hecho de ponerlo en práctica. Y con los consejos que el siervo nos dio, yo creo que este fin de semana aprovéchelo, como yo le dije en una ocasión. Si no tenemos para irnos a pasear, aunque sea hacemos un picnic dentro de la casa, pero usted aproveche el tiempo de calidad con sus hijos. De nuestra parte, muchas gracias. Dios le bendiga, siervo. Dios le bendiga a las compañeras que nos están acompañando, mis compañeras docentes, a Miss Jenny y a todos ustedes. De verdad, ha sido muchas gracias por estar aquí. Ha sido gratificante. Bendiciones. Perfecto. Bendiciones. Gracias, buenas noches y bendiciones. Si me necesitan que visite la escuela, también lo hacemos. Esto no cuesta nada. Bendiciones.
No hay que Bendiciones. repetir.